Estimados amigos, les estoy saludando a todos. Aquí Víctor Ternovsky, periodista ruso desde Moscú. En este video yo quiero comentar la situación que se está desarrollando allá en el Caribe con el despliegue militar estadounidense, apuntando en particular contra Venezuela. Yo quiero abordar este tema por la siguiente razón. Me parece que lo que está pasando es verdaderamente muy en serio. Es decir, la amenaza, en este caso la amenaza estadounidense contra Venezuela, yo creo que además la amenaza en realidad es mucho mayor que limitarse a Venezuela. Es decir, me parece que lo que está pasando es muy en serio. ¿Cuáles son, los motivos para pensar así? Yo, por ejemplo, acabo de ver un importante artículo que prácticamente salió hoy. Yo estoy grabando este video prácticamente en estos momentos. Es decir, salió un artículo en el medio estadounidense Político donde se está diciendo que Estados Unidos, la administración actual de Estados Unidos, está reorientando su política exterior y ahora mismo su prioridad no es contener, como ellos están diciendo, a China y a Rusia, sino centrarse más en los problemas internos de Estados Unidos, pero además en las supuestas amenazas a Estados Unidos en el hemisferio occidental. En otras palabras, América Latina y el Caribe realmente vuelven a estar en el punto de mira estadounidense de manera muy seria, como bien, no como digamos hace unos pocos años, es decir, no, porque Estados Unidos durante muchísimos años estaba enfocado en China, en Rusia. El conflicto de Ucrania de hecho es una de las manifestaciones de ese enfoque estadounidense, de lo que estaba pasando más allá de sus fronteras. Ahora Estados Unidos está enfocado en particular también en América Latina y el Caribe, de manera que lo que está pasando ahora mismo con ese despliegue militar estadounidense en el Caribe, vuelvo a repetir, es muy en serio. Además, otro hecho que me hace pensar que lo que está pasando es muy en serio, es decir, la amenaza contra Venezuela es real, desgraciadamente. Además, quienes me conocen saben que yo no soy una persona, digamos, sensacionalista o amarillista. Realmente, nunca es mi objetivo. Yo solamente por esta razón, además, estoy grabando este video, porque aquí sí veo motivos para preocuparse. Otro motivo para pensar que la arremetida actual estadounidense contra Venezuela es en serio son estas imágenes difundidas por el presidente estadounidense Donald Trump, donde Estados Unidos supuestamente está atacando una lancha con una tripulación de 11 personas, una lancha que supuestamente, según la versión estadounidense, estaba transportando la droga y por lo tanto entonces Estados Unidos disparó contra esta lancha, asesinando a toda la tripulación y hundiendo esta lancha. Hay muchas versiones, si es cierto el video o no es cierto el video. Yo me inclino por la versión venezolana de que el video no es cierto. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque yo sí veo que las naciones como por ejemplo Venezuela sí están luchando contra el narcotráfico en la zona. Es decir, ahí prácticamente no existe la necesidad de un Estados Unidos desplegándose en la zona, atacando una lancha. ¿Y por qué Donald Trump o por qué la administración estadounidense tuvo que recurrir a inteligencia artificial, tal y como denuncia Venezuela, para crear este video? Porque Estados Unidos no tiene pruebas reales de la implicación o la supuesta implicación de Venezuela en el narcotráfico y del problema de la droga en el Caribe. Por lo tanto, recurren a inteligencia artificial justamente para comprobar su relato. Ese relato, ¿por qué lo necesitan? Justamente por eso, para justificar ya la intervención militar. En este caso en Venezuela, pero vuelvo a repetir, no solamente lo estoy diciendo yo, ¿no? Yo lo estoy viendo diciendo lo mismo líderes regionales en particular, no solamente líderes regionales. Es decir, yo realmente estoy viendo como real la amenaza estadounidense contra Venezuela. Es decir, amenaza militar estadounidense contra Venezuela, algo que a mí obviamente me preocupa, entre otras cosas, obviamente teniendo en cuenta esas relaciones que tenemos nosotros, Rusia y Venezuela, que es nuestro gran aliado allá en el Caribe. Estimados amigos, por otra parte, yo el comentario que quería ofrecerles a ustedes, aparte también de la falsedad, obviamente, de los argumentos de Estados Unidos para culpar en particular a Venezuela del problema del narcotráfico, porque, y bien, tampoco voy a ser el primero en decirlo, y creo que ustedes ya lo escucharon en tantos otros espacios y lo leyeron, de que el gran motor del narcotráfico en América, en el hemisferio occidental, es justamente Estados Unidos, por el consumo que existe allá en Estados Unidos, que justamente provoca tanto narcotráfico allá hacia Estados Unidos de todo tipo de drogas, por una parte. Es decir, Estados Unidos debe combatir la demanda, ¿no?, en su propia casa, por una parte. Por otra parte, además,
carteles de droga que operan allá en América Latina y el Caribe, sus armas también son estadounidenses. Prácticamente más del 90% del armamento que tienen los carteles de droga son de Estados Unidos. Es decir, nuevamente Estados Unidos debe, digamos, prestar atención a su implicación, a la implicación estadounidense en el problema del narcotráfico. Hay muchos aspectos que resaltar. Yo por último, el otro aspecto que resaltaría, yo no lo vi a nadie mencionándolo, pero me parece muy importante cuando yo estoy hablando que Estados Unidos debe empezar por sí mismo en cuanto a combatir el narcotráfico, porque además Estados Unidos debe cesar provocando los conflictos como por ejemplo el conflicto ucraniano, donde Estados Unidos, no obstante, yo veo que sí, me parece que es en serio además la intención de Donald Trump de bajar la participación, de prácticamente retirarse del conflicto ucraniano, pero no obstante, al persistir ese conflicto allá en Ucrania, lo que significa es que lo denunció en particular el gobierno de Colombia, es que hay miembros de carteles latinoamericanos allá que van al conflicto de Ucrania para participar al lado justamente ucraniano en ese conflicto, para aprender en cuanto al manejo de drones. Y luego con esos conocimientos vuelven a América Latina para utilizar sus conocimientos, vamos a decirlo así, en cuanto al tráfico de drogas. Es decir, cuando yo estoy diciendo que Estados Unidos debe empezar por sí mismo, también debe dejar de alimentar y provocar conflictos en otras regiones del planeta, porque también son justamente las que alimentan por su parte el narcotráfico y convierten a bandas criminales relacionadas con la droga en unas bandas bien, digamos, preparadas, bien, digamos, muy sofisticadas, en particular en cuanto al manejo de armamento, además armamento tan moderno como son los drones, prácticamente el armamento del siglo XXI. Y por último, estimados amigos, yo lo que quiero decir es que según mis criterios, en caso de que a la actual administración estadounidense se le ocurra agredir militarmente a Venezuela, esto se convertiría, según mis criterios, en un nuevo Vietnam para Estados Unidos. ¿Por qué lo estoy pensando? Les explico ahora mismo. En particular, yo estoy viendo cómo está avanzando la campaña en la que ciudadanos de Venezuela se están alistando, ¿no? Alistándose para proteger a Venezuela ante esta amenaza por parte de Estados Unidos. Se informa de más de 8 millones de personas. Es decir, para una población como de Venezuela es una enorme cifra. Yo voy a decir más. Esta cifra sería enorme para una población incluso como la de Rusia. Acá en Rusia tenemos una población de unos casi 150 millones de habitantes, es decir, incluso para nuestro país 8 millones de habitantes es para nada una cifra despreciable. Y tampoco es, obviamente, en el caso de Venezuela, es decir, acá el pueblo de Venezuela está mostrando que una intervención estadounidense allá en militar, ¿no? En Venezuela no sería, digamos, un paseo fácil por una parte. Por otra parte, además estoy viendo un gran respaldo a la causa venezolana en la región, tal y como, por ejemplo, demostró la recientemente celebrada extraordinaria reunión de los cancilleres de la CELAC, donde todos expresaron, o el grueso de sus participantes prácticamente, pero todos, ¿no? Expresaron su respaldo a Venezuela. Entonces eso es lo que está pasando. Y en ese sentido, además, estoy coincidiendo con Nicolás Maduro, quien dijo que una intervención contra Venezuela sería prácticamente mancharse las manos estadounidenses, las manos de Donald Trump de la sangre latinoamericana y venezolana. Es decir, sería una mancha que nunca podría lavarla Estados Unidos. Sería una, no sé, algo prácticamente inaceptable, que nadie nunca lo perdonará, ni en la región ni internacionalmente. En Rusia también lo observamos con mucha preocupación. Y también otra declaración de Nicolás Maduro que me parece muy importante, porque, estimados amigos, yo entiendo que no es mi asunto hablar desde Rusia, pero no obstante, yo estoy viendo algunos comentarios desde la propia región, es decir, desde América Latina y el Caribe, algunos líderes regionales. Para mí también es algo inaceptable, absolutamente, o mejor dicho, inconcebible, incomprensible, apoyando una hipotética agresión estadounidense contra Venezuela. ¿Cómo puede ser que desde la propia región haya quienes apoyan una agresión contra uno de los países de la región, como en este caso, desgraciadamente, Estados Unidos apunta contra Venezuela? Y Nicolás Maduro dijo una frase muy buena en una reciente rueda de prensa. Me parece que es una frase que la dirigió, no lo dijo, pero yo así lo interpreto, la dirigió justamente a los líderes regionales que apoyan una agresión estadounidense en la región. Porque recordó el caso de un sacerdote en los tiempos de la Alemania nazi, justamente la Alemania nazi, quien estaba diciendo lo siguiente:
Dijo que primero los nazis vinieron por los sindicalistas, pero él no dijo nada porque no era sindicalista. Luego vinieron por los socialistas o por los comunistas, y él tampoco dijo nada porque no era comunista. Luego vinieron por los judíos y él tampoco dijo nada. Él explica este sacerdote porque no era judío. Luego vinieron justamente por este sacerdote, pero él dijo que nadie salió en su defensa porque, digamos, prácticamente ya no había nadie. No había nadie. Es decir, me parece que quienes están apoyando desde la región una agresión estadounidense contra una de las naciones regionales, me parecen que están cavando su propia tumba y ellos serán los próximos, por mucho que piensen que no sería así. Y por último, estimados amigos, yo un poquito reflexionando sobre cuáles serían las consecuencias para Estados Unidos de esta intervención. Obviamente, yo ojalá que no se produzca, y vuelvo a repetir, ojalá que no se produzca. Yo prácticamente voy a pedir al Dios para que no se produzca. Pero sí se produce y me parece que sería un gran error para Estados Unidos en muchos sentidos, tanto para su reputación, tal y como acabo de explicar, pero además yo creo que sería una derrota y una humillación para Estados Unidos, tal y como ocurrió en Vietnam. Por eso yo dije, comenzando este video, que se trataría de un nuevo Vietnam para Estados Unidos. Y me gustaría que nos detengamos un poquito en este tema, en lo de Vietnam, porque justamente esta semana se celebró un importante desfile militar en Vietnam en conmemoración del 80 aniversario de la proclamación de independencia de Vietnam. Esta independencia la proclamó en septiembre del año 1945, prácticamente coincidiendo esta fecha con la derrota del eje nazifascista durante la Segunda Guerra Mundial. Me parece que Estados Unidos debería refrescar en la memoria justamente el caso de Vietnam. Debería refrescarlo. ¿Por qué? Para pensárselo dos veces antes de atreverse a todo tipo de locura contra Venezuela. Yo, para ustedes, estimados amigos, quizás algunos de ustedes no estén lo suficientemente al tanto de la historia de Vietnam, pero habría que tenerla en cuenta. Y les explico claramente, porque Vietnam es un país que pudo derrotar todas las agresiones occidentales por parte de potencias mucho más poderosas que Vietnam. ¿De qué se trata? Vamos a remontarnos incluso al siglo XIX, cuando Vietnam se convirtió en una colonia francesa y permaneció siendo colonia francesa incluso en el siglo XX. Y los franceses trataban de manera muy brutal al pueblo vietnamita, que lo necesitaban. En particular, ¿por qué necesitaban los franceses, los colonialistas franceses a Vietnam? Obviamente por sus recursos naturales, como caucho. Además necesitaban exportar, digamos, los productos de agricultura que ahí cultivaban sus poblaciones. Entonces, el colonialismo francés, lo que significaba prácticamente el saqueo de Vietnam, tanto en cuanto a sus recursos naturales, como también los cultivos de los vietnamitas también iba a Francia en particular, eso provocando obviamente unas condiciones de vida para nada buenas para los vietnamitas. Además, los trataban muy mal, los vietnamitas trabajando 10 horas diarias, por ejemplo, sin obviamente tener fin de semana de nada, pagando impuestos insoportables por prácticamente todo, incluso por tener niños. Morían prácticamente en las fábricas, en las plantas. Y además, Francia, que participó en su momento en la Primera Guerra Mundial, además estaba recurriendo a Vietnam como prácticamente carne de cañón, es decir, estaba importando, vamos a decirlo así, a los vietnamitas para que los vietnamitas trabajen en las plantas militares, industriales en Francia, además para que luchen en el frente. Entonces a eso llegaba, pero además durante la Segunda Guerra Mundial a la pesadilla del colonialismo francés se añadió la ocupación por parte del entonces Imperio japonés, que fue uno de los países que conformaban el eje nazifascista, y entonces prácticamente juntos estaban ya agrediendo el Imperio japonés, sus tropas de ocupación y los colonizadores franceses al pueblo vietnamita. Y Japón necesitaba a Vietnam también obviamente por sus recursos naturales para alimentar su industria bélica, y además necesitaba obviamente sus cultivos para alimentar a sus tropas. Y además la gestión de las tropas de ocupación del Imperio japonés, entre otras consecuencias, provocó una tremenda hambruna que mató prácticamente a más de 2 millones de vietnamitas, para que se entienda. Entonces hubo levantamiento popular.
encabezado por Ho Chi Minh, líder revolucionario de Vietnam. Entonces pudieron proclamar la independencia hace 80 años, pero desgraciadamente al haber proclamado la independencia no terminaron, digamos, los problemas para Vietnam, las agresiones occidentales, porque Francia persistió en tratar de mantener, digamos, a Vietnam como su colonia. Entonces tuvo que pelear Vietnam contra los franceses. Ese también significó muchos crímenes de guerra por parte de los franceses. Fusilaban prácticamente a aldeas enteras, entre tantos otros crímenes de guerra que estaban cometiendo contra el pueblo vietnamita, pero los vietnamitas los vencieron a los franceses. Entonces entran en el juego, vamos a decirlo así, en ese sucio juego, los estadounidenses. El objetivo era, digamos, tener a un Vietnam como un estado títere allá en Asia, en la región de Asia-Pacífico, y entonces el pueblo vietnamita entonces ya estaba luchando contra los estadounidenses y derrotó a los estadounidenses. A pesar de todas estas prácticas estadounidenses que todas las conocemos, los estadounidenses en particular incluso recurrían a armas químicas, asesinando al pueblo vietnamita, algo que tiene todavía sus consecuencias sobre la salud de su población. Bien, ahí lo que provocaban los estadounidenses, ustedes obviamente están muy al tanto de qué se trata. Ahí asesinaron prácticamente, mataron en torno a 1 millón de vietnamitas. Los estadounidenses, con todo además el poderío que tuvo Estados Unidos, y bombas, y aviación, y portaaviones, y no obstante el pueblo vietnamita los derrotó. Fue la mayor humillación estadounidense de la historia. ¿Por qué les estaba contando esa historia tan larga? Porque ahora mismo estoy viendo a Venezuela, al pueblo venezolano, listo para combatir contra una hipotética invasión estadounidense. Así que me parece que Estados Unidos debería pensárselo 2 veces antes de atreverse a semejante locura. Pero vuelvo a repetir, me parece que se trata de algo muy en serio, y por esto estoy grabando este video, estimados amigos. No sé qué les parece mi opinión desde Rusia. Les voy a recordar nuevamente, Víctor Ternovsky, periodista ruso desde Moscú. Un gran abrazo a todos.